Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa del año 2023. Este programa que se lo vamos a dedicar a dos grandes, genialidades de nuestra historia en un momento en el que se pretende, por un lado, reinventar y por otro lado, anular en esa famosa ley Celaá, ¿no? Que dicen que, según esa ley Celaá, se empezará a estudiar España en los colegios, en los institutos, a partir del siglo XVIII. Luego, bien está que como en cada comunidad autónoma pueden utilizar eso como les dé la gana, pues entonces, de momento, en Madrid y en Sevilla hacen caso omiso. Veremos a ver qué es lo que pasa en Galicia y en el resto de las comunidades, no lo sé. Pero en principio la idea es hacernos olvidar el pasado fantástico que ha tenido este país y que además hemos sido, desde luego, España ha sido el gran imperio civilizador, a la altura del Imperio Romano. Eso no nos quepa la menor duda, ¿no? Pero bueno, para hablar de esos dos personajes fantásticos, por un lado, doña Isabel la Católica, que es la mayor de las reinas que ha tenido, yo diría, Europa, y porque hace palidecer a Isabel I de Inglaterra, pero no nos vamos a meter en líos. Pero bueno, y Hernán Cortés. Hernán Cortés va de la mano de alguien tan increíble como puede ser un Alejandro Magno. Bueno, pues yo creo que Hernán Cortés y lo que es su huella en la historia es perfectamente comparable. Para hablar de eso, tengo el enorme privilegio de contar esta noche con una amiga ya del programa, que es María Fidalgo Casares. María Fidalgo es académica de historia, es catedrática de historia, vive en Sevilla. Tenemos la suerte de que pasa aquí las vacaciones y entonces en vacaciones pues nos hace el honor de sentarse aquí en este plato. María, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, me encanta estar en Ferrol y me encanta estar en este programa, porque así me asomo y la gente luego me cuenta por la calle, te he visto, me ha gustado tu programa o no me ha gustado, y la verdad que me gusta mucho el contacto con la gente cuando vengo a Ferrol, porque tu programa se ve y se ve mucho en YouTube. ¿Se ve? Estamos por ahí. Los ferrolanos de la diáspora te vemos en YouTube. Sí. Oye, pero María, yo quiero que sepan ustedes que en este momento yo la considero la primera conferenciante, cuidado, de España. Ella me ha dicho, no, primero está Elvira Roca Barea, pero yo sigo considerando que María es la número uno, porque sus conferencias están llenas de dinamismo, están llenas aparte de todo tipo de conocimientos, y además ella es una enamorada de España y de la historia de España. María, ¿cómo ves el tema que te decía yo de la ley esa Celaá que pretende arrinconar esa historia grandiosa, única, irrepetible? Bueno, la verdad que la situación de la historia de España es un poco paradójica, porque por un lado es verdad que el mundo oficial nos quiere hacer olvidar que España tuvo ese pasado, incluso niegan que España existió hasta el siglo XVIII, XIX, personajes históricos, por ejemplo, de Hernán Cortés, que vamos a hablar, hizo el año pasado 500 años de su hazaña en Tenochtitlán, ni palabra, o sea, nada. Bueno, por no tergiversar, la leyenda negra está más viva que nunca, pero por otro lado, sin embargo, la sociedad civil, por decirlo así, está consumiendo más historia que nunca. O sea, las novelas históricas son las que más se leen, es el top de novela que hay, la novela histórica. Posteguillo, Pérez Henares, San Sebastián están haciendo novelas que arrasan en ventas. Luego, por ejemplo, la película Napoleón, que está también, la gente quiere ir a ver la película histórica de Napoleón. Las redes sociales consumen muchísima historia, desde Twitter hasta Facebook, donde hay grupos específicos de los tercios, de los romanos, tal. Luego el mundo de la recreación, por ejemplo. Antes tenemos en Coruña, que fueron pioneros de la recreación napoleónica, con Arenas, el gran librero, fue el gran pionero de la recreación, pero es que ahora hay grupos de recreación en toda España, no solo napoleónicos, que son los más vistosos, hay que reconocerlo. Uniformes y todo eso, son preciosos. Pero bueno, pero también hay de la Segunda Guerra Mundial, hay romanos, o sea, hay de los tercios, y luego también, por ejemplo, los modelistas. Ahora mismo la asociación de modelistas está también de súper de moda, los tatuajes históricos, o sea que
el mundo de la historia, sorprendentemente, pese a tener todo en contra, está más viva que nunca, interesa yo creo que más que nunca. Interesa más que nunca y además es que tiene bueno, que... se me ha olvidado mi pintor, el pintor de Ferrer Dalmau, el pintor de batallas, el pintor de historia militar, de historia española, es ahora mismo número uno de los pintores españoles. Y es prodigioso lo que él hace, sí, es sí, algo sí, prodigioso. Pero entonces, ¿qué pasa? Que pasa como en tantos órdenes de la vida. Esa disfunción entre la política y lo que te pretenden meter y la realidad, lo que verdaderamente le interesa a la gente, porque es lo que dices tú, en este momento está todo en auge. ¿Y tú cómo ves, por ejemplo, en tu instituto, el que a partir... Bueno, en Andalucía no tenéis ese problema. No tenéis ese problema. Todavía no. Pero sería tremendo, porque es no darle esa educación a los niños. Ya, pero yo creo que en el fondo todo responde a un interés, desde luego, ideológico. Si España no existe hasta el siglo XIX, en el siglo XIX empiezan a aparecer nación de naciones, lo que se vende ahora, y entonces también la política autonomista ha hecho muchísimo daño, pero curiosamente, como te digo, por un lado va la política, por otro lado va la gente. Aunque es verdad que las comunidades, en ciertas comunidades, sobre todo las llamadas históricas, es donde menos se nota la presencia de España y la presencia de la historia de España. Todas, incluida Galicia. O sea, en Cataluña, Vascongadas y Galicia. O sea, las tres, tremendo, tremendo, porque por ejemplo yo voy mucho a Extremadura, voy mucho a Salamanca, voy mucho a Madrid, a Castilla-La Mancha, y sí, ahí se ve el proyecto común, que somos los españoles, se ve mucha gente con la bandera española, las fiestas, tal. Aquí cada vez, estas comunidades, cada vez España está más relegada ideológicamente. Sí. ¿Y Galicia cómo lo ves? Yo, ideológicamente, desde el punto de vista autonomista, creo que yo aquí no veo banderas de España en ninguna parte, prácticamente las institucionales. En otros sitios se ve gente que la lleva en las muñecas, que la lleva en los polos, aquí no. Luego, por ejemplo, el otro día vine esto de la Palpador, es realmente para hacer que somos diferentes, que no tenemos nada que ver con la tradición española, siempre estamos el Samaín, el no sé, o sea, siempre se está buscando lo que nos separa, no lo que nos une. En Galicia. Sí, incluso por la propia lengua, por ejemplo, vi calle Rampla, digo Rampla, dice Ramplas en gallego. Rampla la dice el cateto de Móstoles, el cateto de Jaén a Rampa le llama Rampla, es decir, es una incorrección de la palabra rampa, pero hay que buscar siempre la diferencia. Entonces, si se dice así, pues me contaba un amigo catalán que papilla, se dice papilla en toda Cataluña, pero hay un pueblo de no sé dónde, de Olot, que se dice farinets. Pues ahora, ¿cuál es la palabra oficial? Farinets. Sí. Siempre es buscar lo que nos separa, nunca, o, por ejemplo, esa identidad absurda. La palabra cómic, por ejemplo, cómic es una palabra extranjera, americana, que se han puesto. Pues no, en gallego no es cómic. En gallego buscan banda diseñada, porque es la palabra francesa para decir cómic. Como en español se ha adaptado la inglesa, que es cómic, en Galicia vamos a buscar otra. Pues banda diseñada. Estamos banda diseñada. Es verdaderamente... O sea, siempre se busca la diferencia. Yo recuerdo que buscando esa diferencia hubo una cosa muy, muy simpática en su momento, que claro, era muy difícil decir 3 al cubo, porque claro, 3 al cubo es una cuestión matemática, ¿no? Y entonces en Galicia, oye, pues les dio por decir 3 ao caldeiro. Eso será una broma. 3 al caldeiro. Era ¿De verdad? 3 al caldeiro. En fin, así vivimos, María, bueno, vivimos, que es de esta manera. Pero vamos a centrarnos en nuestros dos prodigios. Empezamos por doña Isabel, porque es la artífice de todo. Sin doña Isabel no hay Hernán Cortés. De la misma manera que yo siempre he dicho, y tú me corriges si me equivoco, que si no hubiera habido la Reconquista en España, difícil hubiéramos tenido la conquista de América. Pero bueno, y por supuesto no estaríamos aquí, estaríamos todos ya mirando a la Meca. A ver, si no fuera por la Reconquista seríamos como Argelia, como Marruecos, y mucho las mujeres empoderadas, pero siempre se quejan de la mujer española y no se dan cuenta que a 8 kilómetros de Cádiz la mujer es ciudadana de tercera, y nadie dice ni pío. A 8 kilómetros de Cádiz, sí. Y además se aplaude eso, no, nadie dice nada, no, pero esa es su cultura, pero nadie dice nada, aquí todo el rato, aquí que si España, que si la brecha salarial, que si estamos tal, y nadie habla de las mujeres que están a 8 kilómetros. Al lado, es verdad. Sí. Y no solo es que están en Ceuta y están en Melilla y están tratadas como están tratadas. Sí. Y en este momento tenemos Irán, Irak, ¿cómo es la mujer? ¿Cómo está en Irán la mujer en este momento? No, pero eso no, el mundo feminista parece que
no mira para ese lado, no le interesa a lo mejor, pero no lo hace. Pues el mundo feminista y la gran feminista de su época, doña Isabel. No ha existido una mujer que haya dignificado más a la mujer que Isabel la Católica. Tú, en 4 pinceladas, porque luego nos vamos a centrar en Hernán Cortés, pero ¿tú qué dirías de la obra de Isabel la Católica? No, lo que es asombroso es que esa mujer tuviera ese sentido de Estado como tuvo, luego esas profundas creencias religiosas de una manera completamente existencial, porque ella cuando la conversión, por ejemplo, cuando de la conversión forzosa, tal, ella estaba profundamente convencida que les hacía un favor porque les estaba enseñando la religión verdadera. O sea, yo no digo que su marido, que era más político, era más maquiavélico, de hecho Maquiavelo se dice que se inspira en él para hacer la obra del príncipe, en Fernando el Católico. ¿Ah, sí? Sí, sí, está inspirado en Fernando el Católico. Pero ella yo creo que era una mujer tremendamente generosa, una mujer firme, una mujer de principios, y bueno, una mujer además que, por ejemplo, en su apuesta con Colón fue una cosa completamente personal. Y además ella siempre llevó la rienda de su estado, compartiéndolo con su marido, que era rey de Aragón, que era complicado, porque eso de rey consorte en aquellos tiempos tampoco era tan fácil. Y ella pues fue un prodigio de mujer, o sea, pero también hay que, en el tema de América también hay que echarle un cable a Fernando, porque mucha gente no sabe que estuvimos a punto de abandonar. No me digas. Cuando muere Isabel, realmente el mundo antillano no era lo que se esperaba. La gente buscaba las especias y cuando llegó allí Colón pensaron que iba a ser la mina de oro que era Portugal. O sea, Portugal con las Molucas, con todas aquellas islas, el clavo, la canela, bueno, era una auténtica mina de oro. Y llegan allí a las Antillas, realmente tampoco hay lo que esperaban, no hay ese oro, no hay esas especias. Hay esos indios que viven de forma paleolítica que tampoco como mano de obra no funcionan, empiezan a intentar cultivar y poner las encomiendas y tampoco producen, y de hecho llega un momento que dicen, mira, los recursos del Estado es que nos cuesta más de lo que sacamos. Y es Fernando el que dice, no, hay que continuar el legado de Isabel. O sea que Fernando es el que después le da el empujón, porque si estuvo a punto de abandonar, es que realmente luego los indios taínos, por ejemplo, que siempre nos cuentan que eso es verdad, que murieron con todas las enfermedades que llevamos, pero y que no estaban acostumbrados al trabajo. Y dicen, es que los españoles explotamos a los indios taínos. A ver, es verdad que cuando se van los españoles allí y ponen las encomiendas, pues los indios tenían que trabajar, fíjate qué horror, de sol a sol, y los domingos iban a misa. Y yo siempre digo, ¿qué hacía un campesino de Lugo? O un campesino de Soria. ¿En aquel momento? No, que en aquel momento, en los años 60. Cuando nosotros, yo era pequeña, los campesinos vivían de sol y el domingo iban a misa. O sea, realmente se pidió a los indios lo que hacían los hermanos de esos españoles que estaban allí en España, o lo que habían hecho ellos de niños. O sea, se trasplantó el modelo que había, que de hecho no funcionó, y luego el gran logro de Cortés fue haberlo visto, porque la gente piensa que Cortés salta de España, se va a México, no. Cortés está 15 años en las Antillas, y 15 años se da cuenta en el Caribe, en el mundo antillano, sobre todo en Cuba, en Puerto Rico, en Jamaica, se da cuenta de que ese modelo no funciona, y es el que hace su gran proyecto, que es lo que luego trasplanta a Nueva España. Pero ella tiene, soy una apasionada de la figura de Isabel. Ella tiene una serie de momentos increíbles. El primero muestra de que ella era mando en plaza y tiene un feminismo, pero de verdad, es decir, el feminismo que considera a la mujer, pues a la mujer en su punto, vamos, no esos empoderamientos, esas bobadas, esas palabras que son espantosas. Un momento increíble, que es, bueno, lo que es alucinante es que esta mujer pudiera ser reina de Castilla, porque ya eso se lo recomiendo que lo lean ustedes, porque la llegada de Isabel desde el principio, con todo lo que tiene que luchar y conseguir ser reina, es alucinante. Cuando ella exige, cuando la nombra su hermano heredera, ella lo primero que le exige es que su marido lo va a elegir ella. Ah, sí, sí, Punto uno. cierto. Ella es la que dice en las capitulaciones que ella tiene la potestad de casarse con quien a ella le da la gana, no con quien quiera su hermano, entonces el rey Enrique Cosa que IV. no pasaba nunca, porque Nunca. jamás, porque los matrimonios entre reyes no es una costumbre, es que eran así. O sea, era un tema diplomático, era un tema endogámico, además se casaban entre ellos por muchas razones, sobre todo por establecer alianzas, por heredar territorios, en una época en que se morían un niño de cada 3. Y de hecho ella con sus hijos, que tiene 5, luego lo veremos, eso por supuesto no lo hace. Los chicos se van a casar con quien a ella le parezca oportuno por esos pactos de Estado. Sí, pero sí. ella mantiene que no, que de ninguna manera. Por lo tanto, eso es lo primero. Lo segundo, cuando ya en su testamento ella le otorga a todos los indígenas de América la categoría de
ciudadanos hijos de súbditos, Dios. sí. En ese momento termina con la esclavitud. Es la primera que hace la abolición clara de una esclavitud. ¿Por qué? Porque al ser todos hijos de Dios, todos tienen alma y todos son herederos de la gloria, lo mismo que ella, lo mismo que todos sus súbditos. Por lo tanto, es formidable. Y prohíbe que la Inquisición pueda juzgar a cualquier indio. También. O sea, los blinda para eso. Los blinda, es impresionante. Sí. No, y además en muy pocos años ya se aprueban los matrimonios mixtos, cosa que no se aprobaron en otros. ¿Qué son los matrimonios mixtos? Que eso era irreal en Inglaterra, irreal irreal hasta el siglo XX. Ten en cuenta, por ejemplo, en Australia, hasta 1960 los aborígenes tenían la legislación de fauna. De fauna. Explícalo. Sí, no, que en Australia, los aborígenes australianos, dentro del mundo legislativo australiano, estaban en la parcela de flora y fauna. O sea, no se les consideró seres humanos hasta 1960. Exactamente. O sea, bueno, tremendo. Es increíble. Bueno, yo siempre lo cuento, lo voy a contar ahora, por ejemplo, Hernán Cortés, que es el gran apóstol del mestizaje porque lo practica. Bueno, en los 11 hijos que tuvo, 6 fueron mestizos, 6, y él luchó personalmente para que el Papa los reconociera como hijos propios. Y hijos legítimos con derecho a herencia. Bueno, el hijo que tuvo con Malinche, que sí que hablamos después, fue caballero de Santiago y se crió con Felipe II. O sea que su hijo mestizo, hijo de una india. Y en cambio, por ejemplo, Jefferson, por ejemplo, tuvo 6 hijos con una esclava negra y los vendió. Pues, Jefferson, el padre de la ¿verdad? De los derechos humanos, de Dios nos libre, la carta de no sé qué, y los tiene con una esclava negra y los vende. Los vende como esclavos a sus hijos. Pues tomen ustedes nota, porque luego a la hora de la verdad nos dan, pretenden darnos lecciones, lecciones pretenden darnos, y hay mucho imbécil que va y se las traga. Con ese complejo español que también habría que analizarlo un buen día. Pero esas dos cosas de Isabel y luego lo que ella organiza, no solamente, organiza un Estado, controla el Estado, porque ella consigue en ese momento que la corona esté por encima de todo el feudalismo que le había traído guerras y guerras y guerras. Cosa que su marido no consigue tanto, porque el marido, el famoso pactismo aragonés, siempre todos los privilegios de Aragón, en cambio en Castilla lo centralizó todo. Lo centraliza. De hecho, cuando llegan los famosos Borbones que dicen castigó a Cataluña, bueno, la guerra de sucesión y tal, dices que Castilla prácticamente no tenía nada que centralizar porque ya estaba prácticamente todo centralizado. Y además ella organiza un mundo en el que hay la corona, en el que son los nobles, en el que está la iglesia y en el que están los representantes de los concejos. Es decir, es la primera gran norma, bueno, no nos podemos olvidar que la primera carta, como si dijéramos, de lo que es ahora mismo las Cortes y el parlamentarismo, se hace en León. O sea que en León mucho antes que la hicieran los ingleses. Es que esto hay que saberlo, ¿eh? No hay otra gran cosa, bueno, en este caso es, por ejemplo, cuando ella, como era profundamente católica y era tan inteligente, se dio cuenta de la corrupción de la Iglesia. Exacto. Ella además cuenta con el cardenal Cisneros y hace una criba de la Iglesia que la deja, como dice la gente joven, niquelada. O sea, la deja tan bien que cuando llega la Reforma no tiene ningún éxito, porque claro, cuando vienen los luteranos contando que el clero es corrupto, aquí ya no lo era, que el cura era incultos, aquí ya no lo era, que los curas tenían barraganas, aquí ya no los tenían. Entonces realmente el tema luterano aquí no funcionó porque la Iglesia nuestra ya estaba, con lo cual nos libró de guerras de religión que asolaron Europa. Completamente. Y todo eso lo consigue ella. Y luego el tema, por ejemplo, el tema de la expulsión de los judíos, por ejemplo. Qué horror, fíjate que yo estoy convencida que ella lo hizo con su mejor intención. Ella pensaba que un Estado, para que fuera sólido, tenía que tener una sola religión, cosa que es muy normal en tiempos que la gente en la religión se mataba. Bueno, ¿qué vamos a decir ahora? Que el principal terrorismo que tenemos en el mundo es terrorismo religioso. Claro. Entonces ella consideraba que para que un Estado fuera sólido, no hubiera entre sus súbditos no hubiera esas diferencias, que la religión única sería lo más importante. Pero ella yo estaba convencida además que es que como decía, yo siempre lo cuento una tía mía de Pontedeume, que era agnóstica, no creía en nada, pero cuando iban los testigos de Jehová a su casa a darle la lata decía: eu non creo na religión católica, que é a única verdadeira, vou creer en outras. Decía ella. Muy bien dicho. No creo na católica, que é a única verdadeira. Hasta que voy a creer en los demás, ¿eh? Le decía o sea, que ella estaba convencida que además era la única verdadera, pero es que las condiciones en las que salieron los judíos, por ejemplo, de España, fue que les dejó salir con todos sus bienes, con dinero, con tal. Las casas no, pero las pudieron vender.
Santander y pudimos ir en otros países que también fueron expulsados, que la gente no se acuerda, años antes, como en Francia, les dejaron sin nada. Tuvieron que salir con lo opuesto. Como Francia, como Portugal, como el resto Sí, de Europa, en como toda todas Europa. partes. Los últimos fuimos nosotros en Pero España. encima además salieron en las mejores condiciones. Salieron en las mejores condiciones. Y con los musulmanes, pues lo que pasa es que ellos son de otra manera de pensar, dicen, sí, sí, me convierto, pero luego cerramos la puerta y... En cambio, el judío es mucho más íntegro. El judío normalmente no puede renunciar a su religión, ya se ha visto como lo que han pasado. Y entonces se va, y ahí están todos los sefardíes. Entonces se van los sefardíes, que es una Claro. maravilla. Una pena porque había muchas comunidades sefarditas en todo el norte de África estupendas, hasta hace 20 años, que han ido cayendo por el radicalismo Islámico. Es que en Están este momento desapareciendo, sí. Ya no hay, hablamos ya no hay, mucho, hablamos, y me hace gracia cuando se habla ahora mismo, por ejemplo, de la Inquisición, que también tuvo sus matices en España, Sí, sí. y no fue la gran Inquisición que tuvo Calvino y que tuvieron los protestantes, porque ahí se cepillaron a tu hijo vecino, y aquí por lo menos había unos... Sí, pero la Inquisición, ten en cuenta que fue uno de los grandes baluartes de la leyenda negra española. Exacto. Tiene como varios ítems, y uno es el genocidio americano y otro es la famosa Inquisición. Yo también lo cuento mucho, que Obama le preguntaron hace poco cuáles eran las dos grandes tragedias de la humanidad, y dijo que la primera era la esclavitud negra. Bueno, Obama es negro, vamos. Claro. Y la segunda la Inquisición española. Pero bueno... Lo dijo Obama, o sea, no dijo ni el holocausto nazi, ni el Ni gulag de los Stalin. no. Dijo la Inquisición española, lo dijo Obama. Obama en un programa de prime time de esos americanos. O sea que lo de la leyenda negra es una cosa que, bueno, el pobre Fray Junípero, Serra, el pobre tal, lo están descabezando. En fin, todos estos movimientos que ahora el indigenismo, bueno, esto es un cambio de rumbo en realidad del mundo marxista. O sea, el mundo marxista, cuando se acaba el mensaje del obrero que tiene que luchar contra el proletario y tal, tiene que buscar otros caminos. ¿Y esos caminos cuáles son? Pues son el indigenismo, es el feminismo, es el cambio climático, que hay mucha gente que está convencida de que se lo creen. Yo tengo amigas que se creen completamente este tipo de cosas, pero que realmente en el fondo están siendo dirigidas por un marxismo que va buscando otros caminos. Y está englobado en la Agenda 2030. Claro, es que Está clarísimo. no pueden vender... y además respaldado por la ONU. Claro, es que no y pueden, la gente se claro, lo traga. Sí. No, pero hay gente, tengo alumnos tan convencidísimos de eso, pero convencidos, o sea, que son como marionetas que están dirigidos, pero bueno. ¿Cómo se puede luchar contra eso, María? Con estudio. Sí, con la gente que estudia normalmente se da cuenta, pero bueno, es complicado. O sea, es la cultura lo que te da el poderte armar contra esa especie de demagogias que nos envuelven a todos en este momento, ¿eh? Sí, entonces, pero el indigenismo es verdad que ha arraigado fuerte en América. Luego también el Me Too, por ejemplo, cuando nos hacían pedir perdón, ¿te acuerdas cuando mataron a aquel negro y tal y cual? Que la gente no te cuenta, somos los culpables de la esclavitud. Cuando España no fue esclavista, pero cuando iban a comprar esclavos a África, los europeos no se metían en África para nada, se quedaban en la costita y ahí iban otros negros que llevaban reatas de esclavos y los vendían en los puertos. Eran los propios negros los que vendían a los suyos. A los suyos, vale, que sí, que los europeos muy mal en comprarlos, pero los que llevaban a los negros que los cazaban al lazo en las selvas eran los propios negros. O sea que si los blancos tenemos que pedir perdón a los negros también tienen que pedir a perdón sí mismos. sobre todo ellos, Claro. que fueron los que se vendían a sí mismos. O sea que realmente todo eso son un montón de cosas que desgraciadamente, pero el mundo indigenista, por ejemplo, en América pues ha hecho estragos, sobre todo con el tema de Hernán Cortés, que al pobre Hernán Cortés que le han caído un montón de leyendas negras. Y ahora ya tenemos a doña Isabel, ese prodigio, España entra en América y unos años después tenemos a tu personaje. Sí, ¿Quién es Hernán Cortés? Pero yo estoy encantada con Hernán Cortés. La verdad es que llevo todo el año dando conferencias de Hernán Cortés. Yo no soy americanista, además yo lo digo, al principio me da un poco de apuro, pero todo esto empezó porque yo fui a las jornadas de historia militar con una ponencia sobre Hernán Cortés en el arte, que eso es mi ámbito. Yo estudio historia del arte militar y es mi especialidad. Y entonces pues di la conferencia exclusivamente de los cuadros de Hernán Cortés a lo largo de la historia, acabando con Ferrer Dalmau, por supuesto, que es el que ha pintado las grandes iconografías. Y como era específicamente de militar, pues yo hablé de eso. Y entonces, como salió en YouTube, a la gente le gustó, me llamaron a otro sitio y la fui a dar. Pero claro, me di cuenta que mucha gente no sabía nada de Hernán Cortés y di 4 pinceladas de quién era Hernán Cortés. Entonces la gente vi que estaba tan desconcertada de lo que yo le decía porque tenía la idea del conquistador de México y tal. Y no sabían el gran humanista que fue, porque es una cosa sorprendente. Yo creo que es el personaje más impresionante de la Edad Moderna, superior a Carlos y a Felipe, incluso por esa proyección que tuvo. Bueno,
Felipe II no, pero bueno, de la misma talla. Y entonces, pues cada vez me explayaba más en el personaje de Hernán Cortés y los pobres cuadros iban quedando al final. Y al final, pues las últimas conferencias que he dado, prácticamente los cuadros son 5 minutos, porque cada cosa, cuanto más porque investigaba... hablas de la persona. Claro, es que cuando más investigaba, más fascinaba me quedaba por este señor, porque claro, es un profundo desconocido, porque el arquetipo del conquistador no es Hernán Cortés. ¿De dónde sale? ¿Por qué va? ¿Qué hace? Bueno, Hernán Cortés nace en la Baja Extremadura, nace en Medellín, en la baja nobleza castellana, pero ya tiene un entorno bastante culto porque este niño con 14 años ya habla latín. O sea que ya fue bachiller en letras muy rápido. O sea que era un niño que tuvo formación en su casa, una buena formación. Enseguida ya lo mandan a estudiar a Salamanca y ahí tiene la suerte de entrar de escribano en una notaría de un pariente. La notaría es fundamental, porque incluso los notarios de hoy, en una notaría se ve mucho lo que son las bajezas humanas, las grandezas, los legados, las compras, las ventas, los testamentos. Sí, sí. Entonces, estar 3 años en una notaría, pues le dio una visión, como dicen los cursos de la psicología humana, tremenda, que luego la llevará a cabo en todo su periplo, ese conocimiento de la naturaleza humana. La aprendió en la notaría. Yo estoy convencida, pues estudió leyes, es verdad que no se doctoró en leyes, que son los enemigos de Cortés le dicen mucho, no se doctoró, no se doctoró. Bueno, es verdad que no no se doctoró, pero estudió. Pero tuvo una gran formación porque luego además lo demostrará. Pero también era mujeriego y eso también pues le cambió el rumbo de su vida, porque en cine le llaman un MacGuffin. Un MacGuffin en el cine es esa anécdota pequeña que cambia el rumbo de toda la historia. Y a un señor se le cayeron las herraduras de su caballo cuando salía de viaje y se dio cuenta que estaba a 20 minutos de su casa, dijo, yo no voy de viaje, me vuelvo. Y cuando vuelve ese señor, se encuentra que Cortés está con su esposa, Cortés tiene que saltar por la ventana para escapar, queda malherido y se tiene que escapar de Salamanca porque lo buscan. Entonces llega a Medellín y el padre le dice, hay que poner tierra por medio, te tienes que ir de aquí. Se plantea irse a Italia con el gran capitán, pero también otro lío de faldas también cuando va a embarcar, al final decide, me voy a América. Y se va a América con 18 años, solo con 18 años se va a América, y como él ya tenía ese bagaje de escribanía, de la notaría y tal, enseguida entra a trabajar en lo que era en aquellos tiempos la República Dominicana, que era, no estaba él, con un pariente, y empieza a escalar puestos dentro de la administración. ¿Estamos hablando en qué año? Él nace en 1485 y llega en 1502. O sea, recién conquistado. Sí, de hecho, todavía el continente no se había tocado prácticamente. Y de hecho, él participa en la conquista de la isla de Cuba, porque él está en la República Dominicana, y el gobernador Velázquez, que es medio pariente, que es el que lo coge como su alter ego allí, con él explora la isla de Cuba. Y cuando explora la isla de Cuba, ya se asienta en Cuba y de hecho él funda Santiago de Cuba, pero él pide que le voten alcalde, o sea, él pide que un refrendo entre sus hombres para él ser un alcalde electo. Eso le convertiría en el primer alcalde electo del continente americano, claro. Porque él además siempre pide el refrendo de la gente que va con él. O sea, hay un historiador francés que me gusta mucho, que está muy apasionado con Cortés, dice, es un alcalde republicano, pero yo no diría republicano, pero sí en el sentido que siempre pide ese refrendo del pueblo que le vote. El caso es que él está nada menos que 15 años en el Caribe, y esos 15 años se da cuenta de que el mundo de la encomienda no funciona bien. Él se apasiona por la cultura mesoamericana, pero apasionado, tiene ya su primera pareja indígena, con la que estuvo muchísimo tiempo, tiene su primera hija, a la que pone el nombre de la madre de Cortés, Leonor, y él atesora un dinero muy importante porque él es un buen empresario, un buen gestor de sus recursos, y ya cuando tiene un dinero, el gobernador Velázquez había mandado varias expediciones al continente, al Yucatán, que habían fracasado, entonces le encarga a Cortés que haga una expedición. Y él ya es cuando fleta su expedición para ir a lo que sea. A ver lo que se encuentra. A ver lo que se encuentra, sí. Además, porque es tierra virgen, de momento. Sí, totalmente. Ya se saben que hay porque ya hay indios que ya... Y además, esas 2 expediciones fracasaron. Una vez le vendrá bien que fracase porque encontrará un intérprete. Bueno, es una historia que es tan bonito lo de Cortés que te pones a leerlo y yo creo que ningún novelista hubiera podido dar tantos datos tan interesantes. Pero bueno, el caso es que él fleta la expedición y él recluta entre sus hombres a esos hombres que ve que están desencantados de estar allí. Esos hombres que fueron buscando no solo el dinero, también el honor, la gloria, el linaje. O sea, porque
hay que ponerse en la mentalidad de la época, alguien que, ese famoso presentismo histórico, que es juzgar el pasado con los hechos de hoy. Y esa gente no solo era el dinero, eran muchas más cosas. Era el prestigio. Y también era el espíritu de cruzada. Sí. Ten en cuenta que ellos acababan de conquistar, mucha gente estuvo en la reconquista de los que estaban allí. Ellos consideraron que haber expulsado a los musulmanes era una señal divina de que Dios estaba con ellos y que les iba a ayudar. Es que, qué tontería que desaparezca el apóstol Santiago. La gente estaba convencida de eso y actuó en consecuencia. Lo importante no es que desapareciera o no desapareciera. Por cierto, que desapareció en América también Santiago. ¿Sí? Sí, también ayudando a los españoles. Pero cuando desaparecía, lo importante no es que desapareciera, sino que la gente así lo consideró y actuó en consecuencia. Es lo más bonito y lo más importante. Entonces Cortés recluta a esos hombres desencantados y cuando hace la expedición, el gobernador ya se da cuenta y dice, 11 naves, y empieza a meter gallinas para explorar, gallinas, semillas, trigo, muebles. Y dice, bueno, este tío no va a explorar. No, este va mucho más. Este va a sentarse. Y entonces el gobernador Velázquez manda una orden inmediata de que no le dejen salir. Y Cortés, sabiéndolo, se escapa antes de que llegue la orden. Es un prófugo, se escapa, tremendo. Se escapa hacia allá con las 11 naves pagadas de su bolsillo. No me su digas. bolsillo, hombre, esos 15 años que lo está ahorrando, él paga la expedición. Alvarado también. Y va con 11 naves. 11 naves. ¿Y cuántas? 500 hombres, 16 caballos, sí. 12 falconetes, que son una especie de cañoncitos, y 13 arcabuces. Tampoco te creas que llevaba tanto. Y ahí se va. Y su confianza total puesta. Bueno, va lo que salga. Y llega al Yucatán, y ahí desembarca, y tiene la suerte que da con un náufrago de aquella expedición en que había fracasado, que era un cura, Jerónimo de Aguilar, que ya había aprendido el lenguaje de allí, que era el maya, y es el primer intérprete. Pero los mayas, ojo, no son los mayas de las pirámides que salen, cuando salen los anuncios de México, eso ya estaba extinguido. La cultura maya estaba extinguida. Cuidado, desde el siglo XI. Es importante. Sí. ¿Extinguida por quién? Extinguida como la cultura egipcia, como la cretense. O sea, nadie fue a extinguirlos, No, nadie fue a se extinguió arrasarlos. por luchas intestinas, por lo que fuera. O sea, que cuando Cortés llega, La eso cultura que maya vemos en desaparecida, México, eso de que eran unos médicos estupendos, eso había desaparecido completamente. o sea, era mentira. Desde el siglo... No, era mentira, no, fue real. Pero desde el 11 fuera. Fuera, 11, 12 se acabó. Y estamos hablando del siglo XVI. O sea, ya había 300 años que esa cultura estaba extinguida. De acuerdo. Eso de Chichén Itzá, nada, todo eso ya estaba abandonado. Sí. O sea, eso no tuvo nada que ver. Entonces él se encuentra con unos mayas que no son aquellos mayas míticos que bueno, estamos... No, que va, eso es nada. Nada. Y entre ellos estaba Jerónimo de Aguilar, que le sirve de intérprete. Entonces él llega y empieza a ver pues un poco lo que hay. Y empieza a ver tribus que vivían prácticamente de forma paleolítica. Ojo, no conocían la rueda ni el metal. Los aztecas no conocían ni el metal ni la rueda. Los que a veces también nos venden que llegamos a una cultura. A ver, había gran diferencia entre las culturas. O sea, el encuentro de culturas queda muy bien como frase happy flower, el encuentro de culturas. Esa estupidez que acuñó José María Aznar cuando el 500 aniversario y habló el encuentro de civilizaciones y de las culturas. Venga, nos reímos, ¿verdad? Bueno, a ver, ya, bueno. Ya está bien de complejos. Pero eso queda muy bien, entre las culturas queda muy bien. Seguimos. Sí. Entonces, pues... no había ni rueda ni metal. Nada, ni rueda ni metal, y vivían en el Paleolítico prácticamente, o sea, es lo que vivían allí en las tribus que él llega del Yucatán. Y bueno, él va haciendo una especie de alianzas, él llega allí... ¿Seguía habiendo, perdóname, sacrificios humanos? Como seguía viendo, era la tónica habitual. ¿Ah, verdad? Porque no se extinguieron en el 11 con las pirámides, ellos seguían cargándose a los niños pequeñitos, ¿verdad? No, pequeñitos y jóvenes. Y jóvenes. Pero estos pueblos a los que llega no hacían sacrificios humanos, eran víctimas de sacrificios humanos. Estos pueblos a los que llega, él se da cuenta, bueno, llega, empieza a hacer una especie de alianzas, pequeñas escaramuzas, sobre todo le encendía los cañoncitos que llevaba, tiraba con el arcabuz, bajaba con el caballo, y claro, estos pueblos, ¿qué tal? Fascinantes y tal, prácticamente pues todos se rendían y él iba haciendo alianzas. Entonces él, con esa psicología que tenía, va viendo lo que hay y entonces se da cuenta de lo que es. Es una gran confederación donde hay un pueblo que son los aztecas, ahora hay que llamarles mexicas, es la última moda, ya no se llaman aztecas, ¿no? Ahora se llaman mexicas. Ya. Estas modas que hay, bueno. Pues entonces estos mexicas que llevaban 100 años en el altiplano y tenían sometidas a todas las tribus del Yucatán, a todas las tribus. Era un pueblo déspota, un pueblo sanguinario que cobraba tributos grandísimos a todas las tribus adyacentes, no solo en productos, sino en especie
en tributos humanos. Entonces, cada 4 cosechas al año, ellos reclutaban, iban por cada aldea, cogiendo a los jóvenes para ejecutarlos en las pirámides. Siempre se dice que eran sacrificios rituales, porque queda mejor que decir que eran sacrificios alimenticios, porque la nobleza azteca se alimentaba de carne humana. Ah, no me digas. Sí, la nobleza de carne humana. O sea, que los cogían como quien coge un corderito, Sí, sí, vamos, claro que sí, para sí. comérselos. Para comérselos. Pero de eso de ritual parece Hombre, que sí, no. También, También, ritual, a lo mejor también. alguno. No, alguno no, 25.000 por cosecha, no, es ritual, pero luego esa parte era convertida en comida para la nobleza, Entonces él se da cuenta de ese tipo de sometimiento y él cuenta que él viene de ese emisario de un rey, que viene de otra zona, que viene de otros, que es contrario a los sacrificios humanos, que les va a liberar de ese yugo. Y al principio los bautiza y la gente dice, qué horror, les impone la nueva religión. Esta gente era politeísta, se les daba igual 8,80. O sea, Claro. realmente mira que hay un Dios nuevo, pues estupendo. Venga, bárbaro, a ver si ayuda. Pues, o sea, que realmente también, o sea, la conversión fue relativamente fácil porque era un pueblo politeísta, o sea, que tampoco. Y luego también ya, entrando ya en esas, va sometiendo a estas tribus y aparece otro regalo, que es una de las tribus que llega, le regalan mujeres, le regalan un contingente de mujeres a sus hombres. Eso tampoco es, fíjate qué horror, que Cortés acepta ese regalo. Era muy habitual en las culturas mesoamericanas el tráfico de mujeres y de hombres, sobre todo por renovar la sangre. Y porque había muchas tribus nómadas, y cuando iban los nómadas, las tribus asentadas les pedían a los nómadas que se quedaran allí, que matrimoniaran con sus mujeres, ese trasiego era muy habitual. Entonces les ofrecieron mujeres a Cortés, y entre ellas estaba la India Malinche, que eso es la gran Malinche. Eso es apoteósico, Lo de Malinche es otra cosa. Yo no entiendo, o sea, ningún novelista podría hacer nada igual. Era una chica que pertenecía a una nobleza de otra zona, y su madre se casa 2 veces, y ella es incómoda para el padrastro. Es incómoda y a espaldas de la madre la vende como esclava. A Malinche. Ella era de la zona de los mayas, y la venden en la zona de los mexicas. Entonces ella ya como esclava aprende entonces sabía maya y sabía nahuatl. Entonces ya tiene a Jerónimo de Aguilar, que era el primer intérprete, y al principio es una traducción a 3. Malinche habla con Jerónimo con Cortés, pero es tan lista que enseguida aprende español y ya habla ya directamente. Y esta chica pues se sabe que aparte de traducir, pues que era muy lista, y que mucha parte de lo que son las costumbres y de la forma, incluso a veces se cree que no traducía literalmente, porque traducía para la forma que le parecía ya que era lo mejor. Y se convierte primero se la da a uno de sus hombres, pero luego al hombre lo manda a España rápido y se queda con ella. Porque además Cortés, con esa parte que tiene el legalista, aparte de someter a estas tribus, funda la ciudad de Veracruz. Entonces, al fundar Veracruz, funda un nuevo cabildo, él se hace votar por el cabildo, y cuando ya él se hace regidor del cabildo de Veracruz, toma constancia de todo y manda un barco a España, porque ya en ese momento él ya depende directamente del rey y ya se libera de ese carácter de prófugo que tenía con Velázquez. Entonces ya ahora él ya es directamente con el rey, él ya es un regidor de la villa y ya no tiene ninguna deuda pendiente, y ya legaliza un poco esa situación ilegal que tenía de prófugo. Con el rey, que estamos hablando del emperador Carlos. Del emperador Carlos. Y además le manda manda al de Malinche, lo manda, y él pues se convierte en su pareja. O sea, se convierte además no solo en su pareja, sino en su alter ego. Él siempre iba con ella, van los dos juntos siempre, cosa que también a estos indígenas, donde también la mujer sigue siendo ciudadana de tercera, como en tantas culturas poco desarrolladas, lo veían llegar a él con ella, como decían ahora, le daba su sitio, la empoderaba totalmente, porque ella siempre era su lengua, porque incluso entre ellos no hablaban de tú a tú, siempre había un intérprete, aun hablando la misma lengua. Era como un portavoz, así, el portavoz era el que hablaba, y Malinche era la portavoz de. Entonces él ya va tomando nota de todo lo que pasa y se da cuenta de que
ahí estuvo el gran Kidd a hacer las alianzas porque las llevaba 500 hombres y se encuentra con un imperio que dice, hay gente que dice 25 millones, gente que dice 12 millones, pero desde luego eran 12 millones de personas con 500 hombres. Claro, pero claro, y esos 500 hombres son los que hacen la gran conquista de México. Sí, pero es que no van solos, es que claro, van con todas esas tribus que está... O sea, él es un gran negociador de alianzas. Es que él es un diplomático y un estratega espectacular, espectacular, porque es lo que va haciendo eso. Y además, entre esas tribus, una de las que hace, las primeras que hace, que son los tlaxcaltecas, bueno, eran unos guerreros fieros, que odiaban a los aztecas a muerte, que es a los únicos que les enseña a formar como a los tercios, les enseña a pelear como los tercios, son los primeros que se bautizan, y ellos siempre llevarán a gala que son cristianos viejos, los tlaxcaltecas, y cuando la independencia de México son los últimos que no aceptan que ellos decían que eran súbditos de la corona de España desde el siglo XVI, los tlaxcaltecas. ¡Qué maravilla! Vamos a dejar un segundo, vamos a publicidad y seguimos con este fascinante mundo que nos estás contando. Muy bien. Pues es que Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, uy, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellas trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. Bueno, entonces estábamos con un ejército pequeñito, pero inflamado de no sé de qué. De todas estas tribus que se van sumando, sobre todo los tlaxcaltecas, que será su gran apoyo de Cortés. Y entonces él lo prepara todo esto y empieza. No, es que desde que llegó a Yucatán la primera vez, desde que desembarca, ya tiene espías de Moctezuma, el gran Tlatoani, que era el emperador, ya tomando nota, no porque no escribían, pero con dibujos, que son preciosos los códices, donde hacían dibujos de todo lo que... Y entonces, desde el momento que llega Cortés, ya lo sabe Moctezuma, que ha llegado un hombre, además... Que Moctezuma es el gran emperador. Es el Tlatoani, sí, el Tlatoani, que es el emperador de toda esa confederación. Pero es que encima hay otra cosa mucho más novelesca, es que desde hacía una serie de años había unas profecías que decían que iba a volver Quetzalcóatl, que era un dios como un emisario, que iba a venir en casas de madera por el mar, asombroso, con hombres blancos con pelo en la cara, no me barba. digas. O
sea, alucinante. La profecía de La profecía de ellos. Y que además había una serie de indicios como una serpiente emplumada, una tormenta de no sé qué, un águila de no sé cuánto, un águila con un jaguar, y todo se fue cumpliendo uno detrás de otro. Contado por ellos, vamos, en sus códices está contado así. Entonces, cuando Cortés desembarca, primero piensa que puede ser este el enviado de Quetzalcóatl que ha llegado. Entonces, desde el primer momento, Moctezuma sabe todo, no sabe muy bien qué es lo que está pasando y es lo que hay, pero ya está informado. Y ya enseguida, ya desde Veracruz, empieza a mandarle comitivas, le manda emisarios con regalos, y le dicen, mira, estamos encantados de que hayas venido, pero mejor que te vayas, porque aquí ya es una tal, es un viaje muy largo, no vengas. Y dice Cortés, no, yo quiero entrevistarme contigo. Y él da largas. Dice, Moctezuma que no, dice que no, vete porque no merece la pena que vengas. O sea, por un lado hace un doble juego. Cortés por un lado está haciendo alianzas contra Moctezuma, pero por otro lado Moctezuma dice que lo quiere conocer y que quiere hablar y que quiere tal. Pero Moctezuma todo el rato le dice que no. Y además Moctezuma, con mala cabeza, como dicen los andaluces, le manda todo tipo de regalos, de oro, una corona emplumada que es impresionante, que está en el Museo de Berlín, de todo, piezas de oro, todo se lo manda para disuadirle de que venga. Con lo cual el otro le pone más todavía ganas de llegar. Pero el enganche que tiene Cortés con la cultura mesoamericana, que es como un enamoramiento tremendo de ese mundo, no deja que toquen nada ni que fundan los lingotes, y se los manda a Carlos todo. O sea, nada del quinto real, le manda todo lo que le manda Moctezuma, lo manda en barco para Carlos. Pero tal cual está. Tal cual. Y además luego con el tiempo dice, mira, lo que hay aquí es una gran cultura, porque le manda los códices, le manda 2 códices para ver cómo escribían, le manda esa corona emplumada impresionante, y con el tiempo le aconseja a Carlos que haga, no sé si es en Amberes o en los Países Bajos, haga una gran exposición de las piezas mexicas, o sea, con lo cual Cortés sería el primer comisario de exposiciones, porque la primera gran exposición etnográfica la hace con piezas de México, creo que es en 1520, que la hacen, creo que es en Amberes, y entonces se convierte en el primer comisario de exposiciones, el primer curador, que le llaman ahora en gallego, es curador, no es comisario de exposiciones. Y entonces, pues, Cortés ya se da cuenta de que es y nada, decide que tiene que va al encuentro de Moctezuma a Tenochtitlán. Entonces sale de Veracruz hacia Tenochtitlán al encuentro de Moctezuma. ¿Va con Malinche? Va con Malinche, siempre con Malinche. No, siempre con Malinche, siempre. Además, tendrá un hijo con Malinche que se llama Martín Cortés, al que por supuesto reconoce, que no solo lo manda a España para que estudie, y estará con Felipe II estudiando, o sea, el hijo de Malinche, y llegará a ser caballero de Santiago, que en aquellos tiempos era complicadísimo. Mira, el pobre Velázquez se pasó toda la vida hasta que fue caballero de Santiago ya casi a la vejez, porque era muy complicado la limpieza de sangre, o sea, quiere decir que un indio tenía la sangre limpísima, porque era hijo de una india. Un indio para la consideración de la corona de España. Sí. Cuando volvemos a apostillar lo que decías tú de Jefferson, bueno, Jefferson, el americano, tuvo... Las hijas que tuvo Cortés las casa con lo más granado de la nobleza española. Bueno, el duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil, es descendiente de don Pedro de Moctezuma. El duque de Ahumada, el fundador de la Guardia Civil, es nieto de Pedro de Moctezuma. Muy bonito, tataranieto. Es decir, descendiente de Hernán Cortés y de su... Sí, de su prole. No es descendiente de Hernán Cortés, no. Porque, bueno, ahora luego te cuento de dónde sale. Bueno, ya que tenemos que va a Tenochtitlán. Tenemos ahí con Malinche, con todo el tinglao, y va el emperador. Sí, va al encuentro del emperador, que está en Tenochtitlán. Entonces sale de allí, son 300 y pico kilómetros, pero no hay carretera, o sea, son unas sierras que hay que subir. Claro, imagínate con toda esa expedición y tal. Pero no solo eso, es que para llegar a Tenochtitlán hay 2 volcanes brutales. El Popocatépetl y otro que es un nombre tan difícil que nunca me lo aprendo. Y Chimpatatín. Bueno, son 2 gigantes, dos volcanes enormes, y hay que buscar un paso entre los volcanes, que lo encuentra. Se llama el Paso de Cortés, todavía se llama el Paso de Cortés. Y cuando sale, no llegamos. Tiene la cosa de Cholula, que es interesante, pero bueno, manda adelante a Alvarado. Alvarado es su segundo, era rubio, de ojos azules, bueno, guapísimo, lo llamaban el dios solar, y se casa con una princesa tlaxcalteca. Se casa con una princesa tlaxcalteca, Alvarado, que Alvarado también era de una nobleza extremeña, uno de las grandes familias extremeñas, y se casa con la princesa, o sea, no es amante, porque Cortés no podía casarse porque estaba casado. Claro. Estaba casado. Pero sí, se casa con la chica. Bueno, manda adelante a Alvarado que vaya abriendo camino, y Alvarado sube al Popocatépetl,
va con Diego de Ordaz, que va con él, y se meten en el cráter. Del volcán aquel los fabuloso. Indios, cuando vieron que se metían en el volcán, no se lo podían creer porque la montaña era una cosa como sagrada, tal, y se meten dentro del cráter. Y les vendrá muy bien porque encuentran azufre en el cráter que le valdrá luego para hacer pólvora. O sea, irán sacando del volcán y se van sacando el azufre. De hecho, hay una carta muy curiosa de Cortés al rey Carlos que dice, por favor, mándanos azufre, porque cada vez que necesitamos pólvora tenemos que meternos en el volcán. O sea, pero claro, eso de que se metieran en el volcán para los indios que iban en la comitiva... Bueno, era de dioses. Era asombroso, asombroso. Claro. Bueno, por fin ya entra en Tenochtitlán, cuando llegan a Tenochtitlán es otra alucine, porque claro, era una ciudad lacustre, era unas lagunas con una especie de islotes, con unas avenidas, bueno, dicen que eran como de cuento de las novelas de caballerías. Era una ciudad más grande que Sevilla, en aquellos tiempos, que tenía más de 100.000 personas, eran como 5 Sevillas juntas, bueno. Luego esas avenidas flotando en el agua, en medio del agua, era como... Porque estaba todo en un gran lago. Era un gran lago y había como una isla central, y sí. estaba comunicada con una especie de pasadizos por medio de pequeñas islas, manchinampas, donde ahí tenían pues todo tipo de cultivos, todo tipo de cosas flotando, y luego esa gran ciudad con esas pirámides, bueno, esos pobres mesetarios que iban con Cortés debieron, bueno, todos quedaron con la boca abierta, claro, porque dijeron, ¿esto qué es? O sea, no, esto es que... mi pintor pinta entrando Cortés en Tenochtitlán, no entra por una gran avenida, entra por una avenida transversal porque no sabe lo que se encuentra, entra a ver lo que se va a encontrar, les obliga a dejar gran parte de los tlaxcaltecas, tienen que quedarse fuera de la laguna, o sea, los deja fuera y entra pues con una comitiva más pequeña de lo que llevaba, pero ahí entra en Tenochtitlán al encuentro con Moctezuma. Y nada, y ahí se encuentra con la Moctezuma. ¿Y qué tal es el encuentro? Bueno, ¿cordial? Cortés se arrodilla delante de Moctezuma, reconoce su autoridad como, siempre la reconoció, su autoridad como emperador, y le cuenta quién es y tal, y primero lo aloja en el palacio de su padre, había el palacio del padre de Moctezuma, que estaba allí, lo aloja en el palacio, y empiezan a tener las primeras conversaciones. Él le cuenta que es el enviado de un rey más allá del océano, y tal y cual. Y bueno, Moctezuma, entre que tiene esa inquietud de si eso no es el enviado del dios, y pues hacen buenas migas. De hecho, dicen que bueno, que tenían largas conversaciones, que le enseñó a montar a caballo, que bueno, de hecho cuando muere Moctezuma, las últimas palabras que le dice es: Cortés, cuida de mis hijos. Caramba. Y de hecho se ocupa de esos dos niños, que es ese niño, el hijo de Moctezuma, es el descendiente de la Guardia Civil. Caramba. Don Pedro e Isabel le dice, lo último que le dice Moctezuma es: cuida de mis hijos cuando muere. O sea, hubo mucha empatía entre los dos. Además, de hecho, Cortés, como te digo, que es un gran enamorado de la cultura mesoamericana y que se da cuenta de que implantar la cultura española no tiene sentido, él lo que hace es hispanizar, pero deja todo como está. Es decir, los caciques siguen siendo los mismos, o sea, librándoles de los onerosos tributos, librándoles de los sacrificios humanos, pero mantiene las estructuras de poder, mantiene los caciques, les pone un medallón de corona española, pero el cacique tal, ahora ya está liberado de esos tributos, pero se siente orgulloso. Y depende del rey de España. Del rey de España, Claro. Pero él mantiene toda la estructura. O sea, él, cuando dicen que somos como los romanos en América, más porque realmente los romanos cuando vinieron, poco nos queda de los íberos o de los pelendones. Impusieron. Pero en cambio tú vas allí y es que la cultura mexicana está en todos sitios. Los colores, la comida, las caras, todo. O sea, y lo mismo pasa en Perú. Además, lo bueno de Cortés, que fue el heraldo, y luego Pizarro y todos los demás irán copiando el mismo sistema, que es mantener las estructuras, hispanizarlas, darles ese toque de modernidad, del humanismo, del renacimiento, fundando ciudades, fundando la imprenta, haciendo escuelas, hospitales, tal, pero dejando la estructura previa. Por eso fue relativamente fácil. Y luego además Cortés, en ese alarde de inteligencia que tenía, para el tema de la evangelización no quiso ni dominicos ni nada, quiso franciscanos. Y franciscanos de la Baja Extremadura, que eran unos franciscanos progres, es decir, eran suficientemente ortodoxos para no ser cismáticos, pero suficientemente modernos para que lo conectaran con los indios. De hecho, cuando desembarcan en Veracruz, desembarcan descalzos y con las estameñas de los hábitos tan pobres que los indios quedaron alucinados de cómo podían ser tan pobres y cuando llegan los franciscanos a Tenochtitlán, Cortés se arrodilla delante de los franciscanos y los indios quedaron con la boca abierta, que cómo este señor, que es el enviado, cómo se arrodilla delante de estos pobres. Porque conectaron maravillosamente con los franciscanos.
uno de ellos se llamaba Motolinía, el pobrecito, hubo una especie de simbiosis entre el mundo franciscano. Fueron listísimos porque practicaron el sincretismo, es decir, si aquí había una diosa de las flores, esta es la Virgen de las Flores. Entonces realmente los mismos sitios de culto le dieron ese barniz cristiano y poco a poco fueron evangelizando con suavidad, sin rigor. Sí, y además, bueno, le llaman, los queridísimos, todavía hoy son muy queridos en México, los franciscanos llaman los 12 apóstoles, a esos 12 primeros que desembarcaron allí. Les acaba de pintar Ferrer Dalmau esta semana ha pintado a los 12 franciscanos. O sea, la inteligencia de él es fascinante al montar todo ese maravilla. Pero no solo eso, es que luego ya, escucha, cuando ya llegan a Tenochtitlán, es verdad que hace muchas migas con Moctezuma, pero Cuauhtémoc, que es el segundo, no le gusta a Cortés, no le gustan los españoles, no les gusta, y empieza a haber un run run contra él, entonces le dice Cortés, mira, Moctezuma, quédate con nosotros en el palacio porque teniendo a ti no nos va a pasar nada, ¿eh? Entonces ya dice, secuestró a Moctezuma, lo tuvo en su palacio, pero cuando ya estaba en ese momento le llegan noticias que aquel gobernador Velázquez del que se había escapado, que había mandado un ejército para apresarle. Entonces dice, pues a ver qué hago. Dice, pues mira, yo voy. Alvarado, quédate aquí al mando de todo, que yo voy al encuentro con estos que me mandan. Él sale al encuentro del gobernador Velázquez, que había mandado a un señor llamado Pánfilo de Narváez para apresarle. Entonces llega allí, se encuentra hay una pequeña escaramuza, pero como están listos, dice a sus hombres, todo lo que habéis cogido de oro y tal, llevarlo puesto. Entonces manda todos los con los que va a enfrentarse, los hombres de Cortés iban todos con oro, con plumas, con diamantes, con piedras preciosas y tal. Entonces, cuando llegaron los hombres que venían con Narváez, vieron a llegar a Cortés con todos esos hombres llenos de cosas, pero aquí estamos haciendo el todo. El caso es que tiene una pequeña escaramuza que el pobre Narváez, por cierto, queda tuerto, pero se pasan de bando. Claro, porque dicen aquí es el chollo. Y entonces a Narváez se llamaba Pánfilo de Narváez, se le quedó cara de Pánfilo. Total. De ahí viene la cara de Pánfilo. De ahí viene el Pánfilo. De quedarse con cara de Pánfilo. Porque se le fueron todos con él. Cosa que le vino muy bien porque le vienen más hombres y más caballos. Tenía pocos caballos y todos estos hombres que venían con caballos le vienen muy bien. Y se los lleva con él a Tenochtitlán. Pero ¿qué pasa? Que mientras Alvarado se queda allí al mando, resulta que le piden permiso para la nobleza hacer una fiesta en la pirámide. Pero a Malinche, una vieja india, le dice, ten cuidado con la fiesta. Le avisan a Malinche de que no es una fiesta. Incluso hay grandes calderos por ahí. Grandes calderos. Bien. Entonces a Alvarado no le tembló el pulso. Entró en la fiesta y se cargó a toda la nobleza azteca. 400 personas se les pasó a cuchillo, los hombres de Alvarado. Así, no se cortó un pelo. Alvarado, desde luego, es la bestia negra de la conquista, el asesino, el carnicero. Pero yo me he puesto a investigar, lo que estoy tanto con Cortés, y me puse a ver que en la pirámide, en el Templo Mayor, donde hace la matanza, se llama la matanza del Templo Mayor, se había inaugurado la pirámide en 1485 y el día de la inauguración mataron a 25.000, el día de la inauguración. ¡Ah, qué bien! El sacrificio, pero ese no es un asesino, No, esos no. O sea, Alvarado es un asesino porque probablemente en defensa propia. Sí, porque él ve que seguramente hay una conspiración para acabar con él. Pero en cambio los 25.000 que se agarran los aztecas no pasa nada. No pasa nada. Pero Alvarado es un asesino. Pero claro, en la matanza del Templo Mayor solivianta a toda la gente, Cuauhtémoc derroca a Moctezuma, empieza a haber una gran revuelta y cuando llega Cortés se encuentra a Tenochtitlán levantado, se encuentra que una revuelta contra él, entonces le dice Moctezuma, sale ahí a la azotea y por favor calma tu pueblo. Sale Moctezuma, intenta calmarlo, empiezan a tirar piedras a Moctezuma y lo matan, pero lo mata su propio pueblo a pedradas. Sí. O sea, ahí muere Moctezuma muerto, es cuando está muriendo y le dice a Cortés, cuida de mis hijos. Entonces se encuentra que es una situación insostenible y entonces dice Cortés, aquí hay que escaparnos, que nos van a matar. Entonces espera que pase la noche para escapar. Y entonces la famosa noche triste, donde tiene que escaparse de Tenochtitlán. Se escapa de noche, aprovechando la nocturnidad, pero aún así se dan cuenta, salen detrás, tienen que irse por la laguna. Como siempre la leyenda negra dice, los españoles codiciosos se ahogaron en la laguna porque llevaban todo el oro en los bolsillos. A ver, los castellanos no sabían nadar, es que no se sabía nadar. Entonces, claro, la laguna muchos se ahogaron, pero no que también llevarían, no digo que no, pero es que no sabían nadar. Claro. Entonces, bueno, fue terrible, la salida fue terrible, fue una escabechina,
tenían tropas fuera, pero fue tremendo. La escabechina, además, con las canoas, bueno, además él cuenta que al salir de allí hay un árbol donde él llora amargamente por lo que ha perdido. Llora, el árbol se conserva, el árbol llega. Entonces nada, se vuelve ya con las tropas todas diezmadas. Se vuelve a Veracruz. Se vuelve a donde pueda. Pero ya el Cuauhtémoc que va detrás, ya salen por ellos y salen a matarlos. Además salen 60.000 hombres, salen por ellos que llevaban 800 aztecas, que ellos quedaban, los supuestos que les quedaban, y los van cerca de un y bueno, ahí se va a producir la catombe y el exterminio de los españoles. Pero este Cortés dice, mira, ¿qué podemos hacer? Mira, hace un gran círculo y dice, vais a tirar a aquellos que lleven el mejor caballo. No, caballo no llevan. Y los que lleven mejores ropas, vais a ir por ellos. Entonces, los capitanes tienen la orden de ir a aquellos que se vea que son los jefes. Sí. Pero aún así empiezan a ir contra ellos, hacen un círculo. Dicen los expertos que se compara con Little Big Horn, pero esto es mucho más que Little Big Horn porque la inferioridad numérica era tremenda, y cuando ya ve que están ahí, él directamente se tira contra el que lleva el estandarte de oro, que era el Cuauhtémoc. Se tira contra él, lo tira, lo mata o lo derroca. Cortés. Y Cortés coge el estandarte de oro y se sube a la pirámide de Teotihuacán, sube y enseña el estandarte. ¿Qué pasa? Que en aquellas civilizaciones, muerto el líder, se acabó. Entonces, deserción. Y está el gran dios Cortés enarbolando la bandera. Y abandonan y gana. Entonces, bueno, ya las tropas... Pero gana contra pronóstico, teniéndolo todo perdido. La famosa batalla de Tumba, se estudia en todas las universidades, tal y cual, menos aquí, claro. Pero bueno... Es que se estudia en todas partes, menos aquí. Bueno, entonces, pues nada, eso ya refuerza todavía más su carácter mesiánico, diríamos, entre los tlaxcaltecas. Ya tenía sus seguidores indios, esto de haber podido vencer contra todo pronóstico. Entonces, él ya se refugia en Tlaxcala, que es un tan para descansar y para ya acometer la conquista de Tenochtitlán. Se iba a conquistar Tenochtitlán y se prepara para la gran conquista. Se prepara, está meses preparando y ahí hace otra cosa genial. Dice, ¿cómo puedo hacer yo para...? Pues convierte a sus hombres en infantes de marina. Hace unos bergantines, fijaos, desde Veracruz lleva los bergantines de Veracruz, los 300 kilómetros, Dios mío, sí, hasta las lagunas, Dios mío, para hacer los bergantines, fantástico. Pero es fantástico. Pero es que esto es absolutamente irreal, increíble. Y llega y consigue la conquista. Y él lo conquista y ya él es el dios de México. No me digas. Conserva está 4 años Cuauhtémoc allí. Cuauhtémoc sigue en su palacio de Tlatoani. O sea, habiendo conquistado, habiendo ganado la batalla, le respeta a la persona que ha ganado. Y empieza ya su proyecto de Estado, que es su gran provincia, que le pondrá de nombre Nueva España. Nueva España. Es para esos que nos toman el pelo diciendo que España no existía, se lo inventó. Se lo inventó. Nueva España. Luego de Colón le pone la española, claro, Nueva España. Y entonces lo que hace es, aparte de conservar toda la estructura que tiene, pero bueno, sin sacrificios humanos, la cristianización. Y luego empieza a hacer más ciudades en todo el mundo. 40 ciudades. Un soberano reticular, no saben ni las iglesias y sus hospitales. Sobre todo el Hospital de Jesús, que es el primero que hace. Hay que decir que los hospitales eran para los pobres, principalmente con casa. Claro. La gente que tenía dinero eran hospitales para pobres. El primer hospital es el de Jesús, es el único hospital que lleva 6 siglos en funcionamiento, el primer hospital de América, de los primeros del mundo, sí que en funcionamiento, donde está enterrado Cortés, en ese hospital. Lo levantan en el sitio donde se encuentra Moctezuma por primera vez. Ahí levantan la mano. Pero fue por la imprenta, cuando media Europa no la tenía, se trae la imprenta para imprimir libros en náhuatl. No me digas. En la lengua que tenían ellos, que se convierte en lengua vehicular durante todo el siglo. Es tremendo. Luego prefiere que no vengan mujeres, para que el mestizaje se convierta en una cosa habitual.
hace la primera escuela de danza, escuela para los nobles, los nobles que los hijos de la nobleza empiezan a formarse, bueno, imponente, o sea, lo de cómo va formando su estado es impresionante. Impresionante. Y él va escribiendo todo y se lo va mandando todo a Carlos, todo lo que hace. Se llama las cartas de relación. Mira, he llegado, he hecho esto, he hecho lo otro, con todo lo de Tumba. Y Carlos I está entusiasmado con aquello. En principio sí, pero solo en principio, porque esas cartas se convierten en un bestseller espectacular. 10 ediciones de las cartas, traducidas a 8 idiomas. 10 ediciones, cada edición era de 800 ejemplares. Pensar que en aquellos tiempos un libro era como un caballo, lo que costaba como un caballo. Claro. Y vendió, o sea, fue un bestseller absoluto. Toda Europa se inundó de los libros de las cartas de relación. Y yo me cuesta pensar lo de Carlos porque a mí Carlos me gusta mucho. Pero probablemente la camarilla de Carlos estuviera diciéndole, mira, este hombre está muy lejos, se puede independizar, puede hacerse o sea, empiezan a malmeter contra Cortés. Yo creo que sí, porque me extraña mucho que sea, que, no sé, yo confío que Carlos, no, eso no lo sabremos nunca. El caso que Carlos acaba prohibiendo los libros de Cortés y quemándolos en las plazas públicas. Fíjate tú. De hecho, Cortés siempre tenía cierto respeto. Una vez que se le dice, no te he dado más territorio que lo que te dieron todos tus abuelos, porque es verdad. Al final el territorio son 6 millones de kilómetros cuadrados, que es Nueva España, 6 millones de kilómetros cuadrados. Funda, aparte de las ciudades, bueno, y otra cosa. Él piensa que también es el pionero de la globalización, porque él sigue mandando expediciones, manda 6 expediciones para las Molucas. Explora la Baja California, el se llama el Mar de Cortés, que piensa California, piensa que es una isla. Y piensa en lo que es famoso Galeón de Manila, saldrá de los puertos que funda Cortés. Funda 6 puertos en el Pacífico, que son de donde saldrá la globalización con Filipinas y con todo. O sea, él realmente tiene esa visión también de... Impresionante. Es que lo todo, estratega, diplomático, aparte de conquistador, militar... Hombre de Estado. Todo. Y luego aparte ese gran respeto por la cultura indígena, incluso en su propio escudo que él hace, hay muchos guiños también al mundo mexicano. Bueno, es tremendo, lo de Cortés es tremendo, pero es que luego encima tiene otra parte. Las cartas de relación, bueno, ya te acabo porque no quiero, ya nos vamos de tiempo. La historia mejor contada de la historia de la conquista de México, hay 2 libros. Uno lo escribe Lope de Gómara y otro lo escribe, se llama La verdadera historia de la conquista de Nueva España, que lo firma un tal Bernal Díaz del Castillo. El caso que hay un antropólogo francés que se llama Christian Duverger. Este es un antropólogo francés que es muy fan de las culturas mesoamericanas, va a estudiar allí y dice, yo no entiendo cómo hay esa vigencia de las culturas mesoamericanas de esa manera cuando hubo ese gran genocidio y esa gran tal. Entonces empieza a estudiar, bueno, se convierte en un apasionado de Cortés y empieza a estudiar la historia de Bernal Díaz del Castillo. Y hay cosas que no le encajan, no puede ser, ¿quién es este Bernal Díaz? Es un soldado de la tropa, ¿cómo si es un soldado de la tropa? ¿Cómo en su libro habla de Tácito, de Plauto, de Tácito, de Flavio Josefo? Dios, es imposible que un soldado tenga esta cultura, es imposible. Luego habla de libros que no estaban publicados, entonces pone en duda que sea Bernal Díaz del Castillo, que sea el autor. Y plantea la hipótesis de que fue el propio Cortés el que escribe el libro. Claro, o sea, pues podría ser, porque él tenía prohibido que escribiera los libros, entonces que fuera su seudónimo. Su seudónimo. Y él además habla más veces mal de Cortés. Cortés se creía, ¿qué tal? Como un doble juego para que diera más verosimilitud. O sea, que es posible también eso. Es posible. De hecho, en la Biblioteca Nacional de París, donde está el libro El Incunable, antes ponía Bernal del Castillo, han quitado y pone atribuido a Hernán Cortés. Fíjate. A ver, yo siempre digo, no digo que sea Cortés, pero como dicen los americanos, plantea una duda más que razonable. Oye, María, es que es fantástico. O sea, esto que estamos descubriendo es esta especie de panorama de un hombre absolutamente único. Sí, porque yo hablaba de Alejandro Magno. Yo creo que superior a Alejandro, lo supera. Sobre todo por la vigencia, porque ¿qué queda en Irán de la cultura griega? Nada. ¿Qué queda? Nada. Y tú te vas a Ecuador, te vas a Perú, porque eso no lo conquistó Cortés, pero luego Pizarro y los demás copiaron todo el esquema de él. De hecho, bueno, Cuauhtémoc, te digo, hasta 4 años, al final es verdad que se ejecuta Cuauhtémoc, siempre se le dicen que se ejecutó por el oro, cosa que es falso porque llevaba 4 años allí. Si fuera por el oro ya lo habrían ejecutado antes. La última investigación que ha hecho este antropólogo que me gusta tanto, dice que es que en una expedición que van, que se lo lleva con él, a Cuauhtémoc, descubren que ha sacrificado a un prisionero y que se lo va a comer. Entonces lo cuelgan porque había vuelto a la antropofagia. Mira, ¿y cómo muere Cortés? Cortés muere con la pena de no volver a México porque él cuando esas cosas maravillosas que tenía la administración española, cuando a los funcionarios les hacían auditorías, se llamaban juicios de residencia.
Entonces, cuando cualquier cargo, un virrey, un secretario, un tesorero, salía de su cargo, hacían un inventario de todo lo que había y había que estudiarlo, porque si no coincidían las cifras tenía que pagarlo con su dinero con la cárcel. Sí, sí, sí. Eso pasó con muchos cargos. Entonces, bueno, el rey se porta bien con él, le hace marqués de Oaxaca. Porque él vuelve a España. Sí, se vuelve a España varias veces. Le hace marqués de Oaxaca, le da un territorio superior a Portugal, o sea que sí, en ese campo sí. Él sí, siempre se viene aquí, incluso combate en Argel con Carlos, va a la boda del rey, o sea, él tiene... Pero él, ¿qué pasa? Que el juicio de residencia, porque él de virrey no lo ponen a él, no ponen al de virrey, mandan un virrey. ¿Por qué? Yo creo que es el problema si él tenía demasiado poder, si no tenía... O sea que él vuelve a España, deja todo lo que ha hecho en México y se vuelve a la corte. Sí, pero se vuelve a la corte para el y no lo nombran virrey. No, se vuelve a la corte para colocar a sus hijos, para que el Papa reconozca a sus hijos como hijos legítimos, que lo consigue. Por cierto, cosa que cuenta Bernal Díaz del Castillo, que es asombroso cómo podía saber Bernal Díaz del Castillo las gestiones de Cortés con el Papa, pero bueno, lo cuenta Bernal. Bueno, el caso es que el juicio de residencia de Cortés, claro, tanto hizo, que había tanto legajo, y como este hombre tomaba nota de todo, que se eterniza, y no puede volver hasta que se resuelva el juicio. Entonces, entre que no puede volver, él quiere volver, no puede, y muere. Y se muere en España. Muere, pero diciendo que muere en Sevilla. Muere en Sevilla diciendo que él quiere volver, Y en Sevilla está enterrado su caballo, su dinero, y él, su cadáver pasa varias vicisitudes hasta que por fin está enterrado en México en el Hospital de Jesús. En el Hospital de Jesús. Y además en el siglo XIX, con esto del indigenismo, porque el indigenismo ha brotado varias veces. Una de las veces que ha brotado ha sido cuando la masonería se infiltra con los criollos y consigue la independencia de México. Que es fundamental la masonería ahí. Totalmente. Toda la independencia mexicana. Y entonces una cabeza pensante esconde el cadáver de Cortés, los restos de Cortés los esconde y no se lo cuenta a nadie. Manda una carta a la embajada española de dónde están y estuvieron 108 años perdidos. En 1946 se sacó la carta y se pero así lo tienen un poco disimulado. Sí. Y además la suerte de que están en el Hospital de Jesús, porque un hospital, dentro de lo que cabe, es más difícil de vulnerar, ¿no? Que que si no sabe Dios lo que haría nadie de hoy. Sí. Por lo tanto, el gran prodigio que nos has contado hoy, y además cómo nos lo has contado de maravilla, porque desde luego yo he estado atónita desde el principio hasta el final. ¿Podríamos seguir hablando de Cortés? Sí, bueno, todas las cosas que hizo. Bueno, es que no, es un personaje que te enamora y que cuanto más sabes, más quieres saber. Y además todavía, como tienen tantos ataques, porque no han estudiado. Y tiene esto, capítulo 2, ¿podemos hacer otro capítulo? Bueno, ¿podemos hablar de mil historias? Cuando vuelva, de lo que queráis. Pues yo creo que ya hemos llegado hasta aquí, porque ya no tenemos más tiempo, no porque no tengamos más ganas, porque es que yo seguía escuchándote, porque además yo te iba a preguntar ahora, dinos algún libro y tal para meternos en historia, pero es que yo creo que no hay libro mayor que las palabras de María, porque son fascinantes. Bueno, mira, quien escribió un libro que está muy bien, ¿sabes quién fue? Ramón Tamames. Ha publicado hace 3 años un libro de Cortés fantástico. ¿Sí? Sí, que se llama, además yo siempre le copio el título para mis conferencias, se llama Un gigante de la historia. No me digas, sí. ¿Y lo recomiendas? Sí. Un gigante de la historia de Ramón Tamames, para el Día de Reyes, ¿qué te parece? Sí, fenomenal. María, 1.000.000 de gracias, porque tú sí que has sido nuestro regalo, nuestro gran regalo. Gracias. Nada, y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya saben, es yo creo que un fin de año fantástico el terminar este toro con María y con todo lo que nos ha contado, que ha sido verdaderamente fascinante. Pues hasta el próximo año ya 2024, si Dios quiere. Joyería Ferrol.